Hoy damos la bienvenida a todos los hermanos que han podido venir a congregarse y a quienes nos están visitando también. Y quiero brevemente comentarles que nuestra iglesia de niños tiene una actividad especial. Es el cierre hoy del bloque de evangelismo. Dios está enseñando a nuestros hijos a evangelizar. Entonces, van a tener una práctica. Ahora mismo, nosotros vamos a entregar todos los niños a los maestros y pastores, y exceptuando los parvulitos, que son los chiquiticos, ellos van a salir con nuestros maestros y pastores, aquellos que los padres han autorizado, a evangelizar por unas calles cerca de aquí, del templo. Los parvulitos, al final de la prédica, Dios los va a estar utilizando para evangelizarnos a nosotros. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios a través de los niños? Okay. A los 12 años Jesús estaba en el templo y hablaba con los más expertos doctores de la ley, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Ese mismo Espíritu Santo está en nuestros niños. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que estén tranquilos, los papás de los que son chiquiticos, no se preocupen. Cuando ellos salgan a la calle, los chiquiticos se van a permanecer allí en el templo, y cuando yo termine la predicación, ellos van a entrar acá con los tutores, que son los maestros y los pastores, y van a hacer el evangelismo, y luego llegaremos a la parte final del servicio. Así que tengamos paciencia y esperemos para recibir todo lo que hoy tiene Dios para darnos, ¿sí? Vamos a entregar pues nuestros niños a los maestros y pastores, y nos vamos preparando, buscando en la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Nos ubicamos en el verso 23. Reverenciamos la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pueden estar sentados. Nos acostumbramos a los días donde no ha ocurrido nada, o por lo menos así lo creemos, porque no vemos con nuestros ojos físicos que algo pueda estar pasando a favor de aquello que estamos esperando. Nos acostumbramos a esos días que pasan durante la espera de una oración hecha al Padre, de una petición hecha al Padre, que creemos que la hemos hecho bajo su voluntad, esa petición, en la espera de promesas que el Padre Celestial nos ha entregado a través de su palabra. Y como pasan días y no ocurre nada,
sin darnos cuenta nos acostumbramos a que no ocurre nada, a que no va a ocurrir nada. En cuanto a lo que le hemos pedido a Dios, y no nos damos cuenta muchas veces que ya hemos dejado de esperar que sucederá y que Dios lo hará porque Él es fiel. El tema es que dice Hebreos capítulo 11 y verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, y que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador del que le pide y le cree. Pero ¿por qué se le habla a los cristianos? ¿Por qué se nos habla a los cristianos en la palabra y nos dice porque debemos creer que Él existe? Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Físicamente a Dios no hemos visto. Hemos creído en Él por la gracia de su Espíritu Santo. Y hemos pasado a ser un remanente, parte de un remanente en la tierra, al cual Jesús denominó bienaventurados. Aquellos que creen sin haber visto. Tú y yo, por misericordia y gracia de Dios, hemos venido a ser parte del grupo de bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Buena ventura. Tienen un futuro maravilloso. Tienen un futuro de bendición. Tienen un futuro de felicidad. Y lo primero que yo vislumbro en esa promesa, bienaventurados los que creen sin haber visto, es mi salvación y tu salvación eterna. Cuando el Señor suene la trompeta y por su ayuda, misericordia y gracia nos encuentre firmes, agarrados en Cristo y seamos levantados, dígame usted si no nos va a ir bien, estando para siempre con el Señor en todos los procesos que Él va a hacer después de levantarnos de la tierra. En ese tiempo de adoración en el trono celestial, mientras acá abajo se ejecuta la gran tribulación y la cosecha de los judíos en medio de ella, para luego dar paso a venir Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en ese caballo blanco, y ese ejército de gentes, vestidas de ropas blancas que le siguen. A quien no sabe quién están entre esos ejércitos, que a Juan se le dio ver por Jesucristo en visión, y se le dijo: escribe y no selles estas palabras, para que la iglesia oiga y entienda, porque el tiempo está cerca. ¿Saben quiénes forman parte de ese ejército? Mi hermana Marisa hace así, pero ella hace muy prudente. Sin miedo, no por nuestra perfección, sino por la confianza en Cristo. Levanta tu mano y di: por su gracia yo formaré parte de ese ejército. Y vendrá el Señor con ese ejército a establecer justicia en la tierra, a quitar de en medio a Satanás, a la bestia y al falso profeta. Y comenzaremos, después de esa adoración, comenzamos allá en la adoración celestial, pero luego unos 1000 años de vivencias con un solo presidente y rey en una tierra que será renovada y restaurada por Él. Y después de estar devastada, dice la profecía, vendrá a ser como huerto de Edén, y allí estaremos viviendo con Cristo 1000 años, para luego el Señor glorificar su nombre y demostrar que su plan, diseñado desde el principio y tropezado por Satanás y Adán y Eva, su plan, funcionaba. Ahí vamos a entender con la vivencia de que ese plan era maravilloso, es maravilloso. Lo que perdimos en Adán por el pecado lo recuperamos en Cristo, el hombre justo, el Dios justo. Y vamos a tener 1000 años de vivencias con Él aquí,
sin presencia de Satanás, con cuerpos renovados, unas vacaciones maravillosas en el Señor, en esta tierra, sin ladrones, sin corrupción, sin fronteras, sin devaluaciones de la moneda y sin nada de eso, bajo el reino y el dominio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es tremendo. Esa es parte. Después de eso viene el juicio ante el gran trono blanco, y después veremos descender del cielo la nueva Jerusalén como el tabernáculo de Dios con los hombres. Son muchas las maravillas que Dios ha prometido. Hasta ahí Él mostró. Estoy seguro que de ahí para adelante la pelota pica y se extiende. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y ahí no estamos hablando de 80 años de una vida física, ni tampoco estaremos hablando de los 6,000 años aproximadamente que 5,700 y tantos lleva la historia de la humanidad según el calendario hebreo, por allí aproximadamente. Estamos hablando de la eternidad. La eternidad no tiene número de días y de años. La eternidad es para siempre. Así que cuando la palabra dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, creo que esa es la parte más tremenda de esa bienaventuranza. ¿Cuánto lo creen y lo entienden? Para mí es así, porque se acabará el lloro, se acabará el sufrir y vendrá la alegría, vendrá la bendición plena. Pero también esa bienaventuranza tiene su parte en nuestra vida, en esta tierra. Y hoy vamos a hablar, el título de esta enseñanza es Cumplidos los días. Hoy vamos a hablar del tiempo de espera. ¿Cuál es la actitud correcta de un hijo y una hija de Dios mientras está en el tiempo de espera? Y me da un poco de risa, pero yo quiero preguntar, ¿cuántos están esperando algo de Dios? Imagínense. ¿Cuántos tienen oraciones que han puesto delante del trono de Dios y aún esperan por su respuesta? Ok. Entonces, cumplidos los días, y se va a referir a ese tiempo de espera. ¿Cuál es la actitud correcta de nosotros? No vivamos resignados a las experiencias malas que conocemos. ¿Escuchaste? Eso es que me va a pasar como a fulano. Eso es que me va a pasar como le pasó a sutano, que nunca logró nada. Eso es que me va a pasar como me pasó la otra vez, acordándonos de cosas negativas y olvidándonos de las cosas positivas y de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. No vivamos resignados a las malas experiencias que conocemos. Vivamos esperando cada día que hoy puede ser ese día. ¿Cuántos escucharon? Vivamos esperando cada día, cada mañana que me despierto. Señor, gracias por este nuevo día de vida, porque tu misericordia es nueva cada mañana y aquí estoy delante de ti bajo esa misericordia. Gracias. Señor, sabes que mi anhelo es estar contigo. Y si hoy sonara la trompeta y te viéramos venir en las nubes, quisiera estar listo para irme contigo. Señor, también sabes las necesidades que como ser humano tengo que cubrir en esta tierra mientras espero tu venida. Mientras desarrollo mi vida aquí en la tierra con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con la iglesia. Todas las responsabilidades que ello conlleva, Señor, tú las sabes todas. Hoy voy a salir, Señor, a trabajar encomendado en tus manos, creyendo que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. Hoy voy a salir creyendo que aquello que te he pedido durante quizás meses, a veces años, hoy puede ser el día que tú determines que es el tiempo para que yo lo vea venir a mis manos y para que yo lo reciba. Pero si no fuera hoy el día, Señor,
confío en tu sabiduría, confío en tu soberanía, confío en tu justicia y sé que si hoy no es el día que tú hayas determinado que sea, ese va a ser el día perfecto. Así que yo sigo adelante, Señor, trabajando, creyendo que hoy puede ser el día o cualquier otro de los que venga, pero en ti estoy seguro. Amén. ¿Cuántos lo entienden? Es algo parecido, una actitud correcta. Al pasar de los meses y los años, comenzamos en el Señor muy animados, viendo su grandeza, viendo cómo hace tremendas cosas. Y nos alentamos diciendo, lo va a hacer conmigo también. De seguro lo va a hacer conmigo también. Y de verdad, nos olvidamos, pero ha hecho con nosotros también muchas cosas el Señor. Si revisamos nuestra vida cuando Él nos encontró y nuestra vida hoy, vamos a encontrar que Él ha hecho maravillas en nosotros, pero yo no sé por qué no nos acordamos de sus maravillas. Nos olvidamos de sus maravillas, nos olvidamos de sus bendiciones, de sus avances para con nosotros, y siempre recordamos lo que no ha respondido. Siempre recordamos lo que aún no ha llegado. Pero sabes, el Señor ha sido especial. Y desde el primer día, después que te montó, te voy a decir en una palabra coloquial para que entiendas. Después que el Señor en su amor te montó la perseguidera y te puso predicadores y te puso mensajes por allí en los teléfonos y te empezó a hablar el Señor por todos lados de su amor, y aquel día que te venció su amor y abriste su corazón, desde ese tiempo, inclusive desde mucho antes, pero desde ese tiempo comenzaste a darte cuenta que Dios te bendice, que Dios te ama, que Dios te ha venido a buscar en esta tierra sin conocerle, te alcanzó para redimirte y para darte un futuro de esperanza, un futuro de bendición. Entonces, al pasar los días y el tiempo, y sigo en el mismo trabajo, y sigo con los mismos problemas, y con las mismas necesidades, sin darnos cuenta, caemos en acostumbrarnos a que nada va a pasar y comenzamos a perder la expectativa, aquella expectativa que es fruto de un corazón que amanece cada día creyendo en Dios, amanece cada día poniendo su fe y su confianza en Dios. El tema no es haber creído hace 24 años en Jesucristo. El tema es que hoy, después de 24 años, le siga y me mantenga creyendo. Porque la palabra de Dios dice que la maldad se aumentará mucho y que el amor en muchos corazones por esa maldad se enfriará. Pero dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Habla de una perseverancia. Y si nosotros notamos este versículo con el cual comenzamos, lo volvemos a mirar y dice, mantengamos, primera palabra, firme. ¿Cuántos me ayudan? Dios está diciendo, mantengamos firme. ¿Qué es firme? De repente vamos pasando en la lancha por marullos y nos mueve. Me ha pasado como pescador y nos mueve. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros los pescadores que vamos arriba? Firmes y agarrados ahí de la lancha, sin dejarnos tumbar por el movimiento, firme. Y eso simboliza la vida. Eso simboliza las situaciones que nos ocurren y nos llegan, lo que nos pasa, los problemas, los ataques, la salud, tantas cosas que nos atacan. ¿Qué dice Dios que debemos hacer frente a todo ello? Firme. Cuando quiere venir el desánimo y la depresión, porque han pasado días en aquella espera que ahora explicaba y no hemos visto que pasa nada, y comienza el desánimo, de repente vemos a otros por allá que echan para adelante y nosotros seguimos en el mismo sitio. David sigue cuidando las ovejas de su padre Isaí. José sigue cuidando las ovejas de su padre también, Jacob. Y Mefibosé sigue por allá lisiado en Lodebar. Y aquel paralítico, después de 38 años que decía el pastor José anoche, sigue paralítico. Entonces viene el desánimo. Otro día más, otra semana más, otro mes más.
otro año más y me veo en lo mismo. Pero ¿qué dice allí la palabra de Dios? Mantengamos firme sin... ¿Qué es fluctuar? Variar. Puede ser que en un momento esté arriba y después esté debajo. Fluctúa. Como el servicio eléctrico en Venezuela. Fluctúa para arriba. De eso, ahí tenemos un ejemplo. Todo nos ayuda bien a los que amamos a Dios. Los protectores se vuelven locos. Para arriba y para abajo. Y los aires parece que van a botar la propela cuando viene el alza de la... Y así fluctuante, ¿verdad? Pero la fe, dice el Señor, en sus hijos debe ser sin fluctuar. ¿Por qué nos hablará el Señor y nos dará ese ánimo con esas palabras? ¿Por qué será? Tú y yo sabemos, ¿verdad? Lo que nos pasa a diario por la mente, lo que nos pasa a diario por los sentimientos y por el corazón. Por eso el Señor sabio sabe cómo apacentar a sus hijos y dice: firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es profesión? Profesión es ocupación u oficio. Profesión también es algo que profesamos. De repente, cuando creí en Cristo, todo el mundo le andaba hablando de Jesucristo. Tengo un amigo nuevo a quien presentarte. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Me libró del alcohol, me libró de la mentira, me libró de la oscuridad donde estaba. Me ha hecho libres de pecado que yo no podía vencer. Me ha dado una paz que nunca había conocido ni experimentado. Es una paz y un gozo tremendo que no puedo explicar con mis palabras, pero que la tengo viviendo aquí. Te hablo de ese Jesucristo. Eso es profesión de lo que hemos creído y de la esperanza que tenemos. Pero de repente, como vino el desánimo en aquella fluctuación, con el desánimo también el desánimo de hablar. Porque el que amanece creyendo habla porque está creyendo. Pablo decía: creí, por lo cual también hablé. Nosotros creemos, por lo cual también nosotros hablamos. ¿Por qué ocurre esto? Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón hablará la boca. Lo que yo estoy creyendo, lo que yo estoy viviendo a diario, lo que yo estoy pensando a diario, de eso voy a hablar, de eso voy a ministrar, de eso voy a dar. Entonces, ocupación, oficio, aquí seguimos. Aquí creímos en este altar, gracias a la misericordia de Dios, y por su gracia y ayuda, después de 24 años, aquí estamos, aquí seguimos y aquí seguiremos hasta que Jesucristo venga o hasta que Él lo determine, ¿verdad que sí? Pero mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de lo que esperamos, de nuestra esperanza. El cristiano tiene un problema y un reto. Cada día la sociedad, el comercio, el mercantilismo, el ser humano, se le presentan a cambio de dinero las cosas más fáciles e instantáneas. Antes tenías que comprar un medio kilo de caraotas en el mercado y llegar a la casa y ponerla en agua para que brotaran arriba los coquitos y el sucio. Después pasarla por el colador, abrirla en la mesa y empezar a expulgar. ¿Cuántos vivieron eso? Yo viví eso con mi abuela cuando estaba muchacho. ¿Cuántos expulgaron caraotas? Ajá, ok. Estamos aquí entonces. Y después de que la expulgamos, bueno, ponerla en remojo. Y si vamos a almorzar a las 12, montar la paila a las 9. Para que a las 11:30 esté blandita. ¿Verdad que sí? Ahora vas al supermercado y te dice caraota instantánea. Y agarras el potecito ese y le quitas el cartón y lo metes al microwave, al microondas. Tan, pum. Pi, pi, pi. Ya, las caraotas están listas. Sin expulgar, sin los coquitos, sin las horas de que se ablanden. Y así. Tenía muchos de nosotros que salir a buscar leña para preparar el fogón. Nosotros lo hicimos allá en la parcela.
Manteníamos leña abajo y subíamos los palos arriba, donde íbamos a prender para poner la olleta de la comida, del hervido, de lo que íbamos a hacer con los abuelos allí. ¿Verdad, mamá? Ajá, sí, aquí está una testigo. 2 testigos. Ajá. Y entonces leña y todo eso, pero ahora con unos simples botoncitos que se llaman air fryer. Usted rapidito tiene la comida, pum, listo, frita, asada, cocinada, como usted la quiera. Todo es fácil. Entonces, sin darnos cuenta, esto nos va programando la vida a tal punto de que esperamos que nuestras relaciones interpersonales también sean instantáneas y que nuestra relación con Dios también sea instantánea, al punto de llegar a molestarnos con Dios. Y hay algunos que han llegado a pensar en tirar la toalla porque Dios se ha tardado mucho. Luego nos encontramos nosotros enseñándole a Dios cómo es el tiempo, porque parece que Dios perdió la sabiduría y la noción del tiempo perfecto, y los tenemos nosotros, porque nos molestamos y le decimos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a esperar? En pocas palabras, estoy molesto, Señor, esto es una injusticia. Aunque no digamos esas palabras, nuestra actitud lo está sintiendo. Nos hemos olvidado de que Él es el sabio, de que Él es el perfecto, y de que tú y yo no merecíamos ni siquiera estar en su presencia, pero por su misericordia y su gracia nos ha perdonado, y día a día nos redime bajo el pacto de la sangre de Jesucristo para que podamos estar en su presencia, y que su tiempo es perfecto, el de nosotros no. Por eso Él tiernamente nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Cumplidos los días. Vamos un momento al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Y antes de comenzar a leer en la Biblia, te voy a leer lo que escribí en la meditación de esta palabra que el Espíritu Santo me daba. En esos días de espera, decía nuestro pastor Orlando, yo creo que una de las cosas más difíciles para el cristiano es la espera. ¿Se acuerdan? Esperar. Esperar la promesa, esperar el tiempo de Dios. En esos días de espera, escucha, iglesia, hay propósito. Aunque tú y yo no estemos viendo nada, Dios está trabajando. Y en los días de espera, Dios está preparando todas las cosas para que la promesa que te dio pueda entregártela. ¿Cuántos escucharon? Entonces escribía: cumplidos los días, en esos días de espera hay propósito. En la espera nuestra, Dios siempre está trabajando y realizando cosas que tienen que ocurrir primero para que luego Él pueda entregar y cumplir sus promesas. Y leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 21. Desde allí en adelante dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor.
como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Notaron que los 2 primeros versículos comienzan diciendo: cumplidos los días, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño? Era una cosa. Y luego el verso 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, era otra cosa. ¿Cuántos han leído en la ley de Dios que no debemos comer carne cruda? Que primero se debe cocinar bien la carne y después que esté bien cocinada, entonces la podremos consumir. ¿Lo han leído? ¿Cuántos lo han leído como yo lo he leído? Ajá. Esto tiene un impacto en nuestro físico y en nuestra salud, pero también tiene un mensaje espiritual tremendo. Hace un tiempo atrás conocimos el testimonio de una persona que le había pasado de todo en cuanto a su salud, y todo lo había podido superar, pero llegó un punto donde se le afectó algo, donde los doctores dijeron: aquí sí no podemos esperar, aquí tiene que ser de inmediato. Una hemorragia de sangre en su estómago. Hay una característica que los doctores aquí presentes sabrán el nombre, no lo sé, pero sí lo que eso significa. El ser humano no tolera sangre en su estómago. Doctores aquí presentes, mi mamá, tiene un nombre. Ok. Ok, gracias. ¿Y se llama como dijo? Hematemesis. Ok. Entonces, nos llegó la reflexión a mi hermano el pastor Gerardo y a mi persona. Quisiera en el momento recordar más detalles, no lo logro, pero sí lo más importante. ¡Qué barbaridad! Esta persona ha podido aguantar esto y esto. Pero cuando le pasa lo de la hemorragia en el estómago, no pueden esperar como se espera para lo otro. Y entendimos por qué el Señor dice en la palabra que no comamos carne con su sangre, ni tampoco bebamos la sangre, porque allí está la vida del hombre, ¿no? Pero tiene un impacto negativo en nuestra salud comer o beber sangre. Pero esto es igualito a ciertos ejemplos que ahora mismo voy a citar. Según Dios, el sexo, la sexualidad, es una bendición que Él ha otorgado al hombre y a la mujer en el matrimonio. No es un tabú, es algo que está en la Escritura, que Dios entregó, y es una de las expresiones de amor entre un matrimonio, una, no la única, una de las expresiones de amor más hermosas que existe. Pero ¿qué dice según la palabra de Dios y su consejo y sabiduría sobre el sexo antes del matrimonio? Habla de que es fornicación y de que entre los pecados que el ser humano comete, uno de los peores es la fornicación. Dice: porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, ¿cómo es que la carne, a cuántos les gusta un bistecito de lomo de cerdo bien asadito, con un poquito de queso palmita y de yuca frita? Mejor seguimos en lo espiritual, ¿verdad? Y dejamos eso para después de que salgamos de aquí. A mí me gusta mucho. Y una tirita de punta trasera así en la parrilla bien asadita.
Pero bueno, me dice David. Ok. Pero ¿qué pasa si yo agarro ese lomo de cerdo y antes de asarlo me lo quiero comer crudo? Se ve bonito en la vidriera. A veces lo he ido a comprar, ¿verdad? Y se ve rosadito, con la tirita de grasa, que por muchos años nos martirizaron diciendo que era malo. Gracias a Dios los médicos entendieron y están diciendo que esa tirita de grasa es buena. Porque qué sabrosa esa tirita asada junto al pedacito de carne. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ustedes se hacen los serios y tal, pero cómo lo disfrutan allá, ¿verdad? Ajá, a Dios la gloria. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro ese bistec de lomo de cerdo o de punta trasera y sin ponerlo en la parrilla así crudo me lo intento comer? ¿Qué pasa? Desagradable. Me enferma. No lo disfruto. Así es el sexo antes del matrimonio. No se ha cocinado la carne, no se han dado los pasos, no se han esperado los días y el tiempo de Dios. No se ha hecho el tiempo correcto para que aquello sea la bendición que Dios hizo. Entonces se convierte en una maldición. El pedacito de cerdo tan bueno asado, crudo, viene a ser una maldición. Viene a ser algo muy desagradable. Es un ejemplo entre mil. Pero allí habla cumplidos los días. Cumplidos los días, y notemos y sigamos leyendo ahí, verso 24. Y para ofrecer conforme, 25, perdón. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Simeón había recibido una promesa. Dios le había dado una promesa. El Espíritu Santo le había anunciado algo. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Hago una pausa y yo quiero que reflexionemos todos aquí en esta escritura. Ustedes notan, traten de ponerse en el momento, como si estuviesen allí con Simeón, al lado de José y María, que han venido al templo a presentar a Jesús. Y cuando aquel hombre viejo, estuve investigando un poco, se dice que él vivió aproximadamente 120 años. Y que cuando estaba ocurriendo eso, él estaba anciano. No puedo precisar la edad, pero estaba anciano, estaba bastante mayor. No tenía 120, por supuesto, pero podría tener 90, 95. Podría estar por allí, según lo leído. Y este hombre, yo no sé hacía cuánto tiempo, pero el Espíritu Santo le había dicho eso, que él vería al Mesías cuando nacería. Y cuando están allí, él ve a José y a María que traen a Jesús. Lo que la Biblia relata es una actitud de alguien que se emocionó, porque por fin llegó algo que estaba esperando. Él no se pone a hacer preguntas y a hacer otras cosas, simplemente directo agarra el niño en sus brazos y comienza a glorificar a Dios. Y lo primero que le dice a Dios es: ahora puedes despedir en paz a tu siervo. A mí me habla esto claramente, por lo que Jesús me ha enseñado: por su fruto le conoceréis. Que este hombre estaba pensando que en cualquier momento podría partir por su edad, por estar anciano, pero que lo único que a él le faltaba para poder partir tranquilo era ver aquella promesa. Yo me lo imagino a él orando con el Señor, me lo imagino, no lo dice la Biblia, mientras pasaban años diciendo: Señor, lo que me dijiste de que yo iba a ver al Mesías, estoy llegando al fin de mis días.
y no lo he visto nacer. ¿Qué pasó con aquella promesa? Porque cuando él le ve, se emociona, lo toma en sus brazos, comienza a bendecir a Dios, a glorificar a Dios y le dice: ahora sí. Yo me imagino que es el hilo de la conversa que él traía con el Señor hacía años. Ahora sí, Señor. Yo me imagino que él decía: Señor, no me dejes ir de esta tierra sin que antes mis ojos vean lo que me dijiste. No me dejes ir de esta tierra sin que antes mis ojos vean lo que me prometiste. Tú me lo dijiste, yo sé que fuiste tú y yo lo creí, Señor. No me dejes ir. Y entonces en ese momento él le dice al Señor: ahora sí, Señor, ahora puedes despedir a tu siervo, me voy en paz, porque mis ojos están viendo tu salvación. En esa salvación era una promesa. Ahora la promesa era un milagro hecho en la mano, estaba allí palpable. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Fíjense, conforme a tu ¿qué? Conforme a tu palabra. Es importante que nosotros vivamos para este punto tan determinante para un cristiano: esperar en las promesas de Dios. Es importante que nosotros tengamos una comunión íntima con el Señor. Es importante que leamos la Biblia a diario y conozcamos su palabra y sus promesas. Porque ahora mismo no estamos hablando de esperar promesas que te hagan los hombres. Dios habló a través del profeta Jeremías a su pueblo, allá en Jeremías 29:11, y le habló de una manera muy alentadora, muy hermosa, en el sentido de que en esas palabras que Dios dice a través del profeta hay esperanza de salir de donde ellos estaban, en una situación terrible. Y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal. Ya va, Dios me está hablando, y en esta incertidumbre que traía, ¿cómo me va a ir? Se me despeja la duda. Dios me dice: no es mal lo que Él está pensando para mí, es bien lo que Él está pensando para mí. Pero sigue hablando Dios a través de él y dice: entonces me invocaréis y vendréis a mí y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Ve? Junto con la promesa de que Dios planea bien para tu vida y la mía, hay una comunión entre Dios y nosotros. Hay una relación que le va a permitir a Dios bendecirnos. Pero no pretenda ningún ser humano vivir haciendo lo que quiera a espaldas de Dios y solamente agarrar de Dios las promesas. El evangelio está sufriendo ese daño hoy día, hoy mismo. Las redes sociales están llenas de maestros y de predicadores que están dejándose usar en esta área. Promesas, 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 promesas. ¿Y dónde está el compromiso? Porque para que Dios bendijera a Abraham y confirmara su bendición sobre su descendencia, Abraham tuvo que hacer un sacrificio. Fue puesto a prueba y entregó a su hijo. Para que Naamán recibiera salud, Naamán tuvo que hacer algo. Tuvo que caminar a donde no quería y sumergirse donde no quería y obedecer para que Dios le hiciera lo que le había prometido. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. El compromiso. Cuando nosotros leemos el contexto de Jeremías 29, el Señor antes de darle esa promesa, les dice: estos profetas que te estaban hablando falsamente han hablado. ¿Lo puedes revisar? Falsamente han hablado. No soy yo quien les he enviado. No hablando de esta profecía, hablando de lo que les venían diciendo. ¿Por qué? Porque eran hombres que se presentaban como si eran de Dios, y para ganarse la aprobación o la simpatía del pueblo, solo les decían lo que ellos querían oír. Pero no les decían
que para ser bendecido por Dios también hay que caminar con Dios. Y para tener gloria con Jesucristo también hay que padecer persecución con Jesucristo. Eso también lo dice la palabra. Y que para que seamos bendecidos por Él, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos porque Él ha vencido el mundo. Y que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Pero tienen aflicciones los justos. Entonces qué bonito es estar consciente de la verdad y no vivir pensando o creyendo o esperando pajaritos preñados. ¿Cuántos entienden? Promesas de hombre que se las lleva el viento. Cuando nosotros indagamos y tenemos comunión con Dios y recibimos promesa de Dios, allí sí nos podemos anclar. Cuando es Dios que nos ha hablado, cuando la promesa es conforme a su palabra, hermano, nunca lo dude. Vea lo que vea y pase lo que pase. Sara estaba vieja y estéril, pero Dios le había prometido darle hijos. ¿Y qué hizo Dios? Se los dio. María era virgen y nunca había pasado ni nunca más pasará. Sin tener relación con su esposo, Dios le dijo: vas a concebir y vas a tener un hijo. Es mi ungido, el Mesías. ¿Y qué pasó con María? Dios lo hizo. Elizabeth, su prima, 6 meses antes, era mayor, era estéril, no podía quedar embarazada. Pero Dios le dijo que en su vientre vendría el último profeta, aquel Juan Bautista. ¿Y qué pasó con Elizabeth? Quedó embarazada. Y después fue un ejemplo que el ángel utilizó para ministrarle a María fe. Cuando el ángel está hablando a María, María le dice: ¿cómo puede ser esto, Señor, si yo no conozco varón? Yo no he tenido relación sexual porque no me he casado. El Señor le dice: el poder del Altísimo vendrá sobre ti, y lo que nacerá va a ser de Dios, del Espíritu Santo, no de hombre. Y el ángel le dice: mira a tu pariente Elizabeth, la que no podía tener hijos, y ahora es el 6º mes para ella. Ya tenía la barriguita grande y Juan allí. Y a los días se cumple aquella promesa y María queda embarazada. Y María va para casa de Elizabeth a saludarla, y a lo que la saluda, el Espíritu de Dios cayó sobre ella. Ya Jesús estaba ungiendo desde el vientre de su madre. Y dice Elizabeth: ¿qué salutación es esta? Cuando me saludaste, la criatura saltó en mi vientre. Y bueno, tantas cosas hermosas. Pero lo que quiero decir es que es importante filtrar y que la promesa en la que vamos a esperar sea promesa de Dios, sea promesa de su palabra, para que tengamos paz, para que nos podamos cerrar los ojos como niños que no razonan. Si no te vuelves y te haces como niño, no puedes ver el reino de Dios. El niño no tiene experiencia. El niño no razona. El niño nace y no piensa: ¿cómo voy a comer si yo estoy aquí? Apenas lo que sé es llorar. ¿Cómo me he visto? Dígame si viene gente a visitarme y yo estoy sin ropa y me ven sin ropa. Dios mío. El bebé no piensa nada de eso. Simplemente Dios lo puso en los brazos de alguien que, sin que él se preocupe, antes de que llegue la gente, lo viste, lo cubre, le da la tetica, le da el tetero y lo mantiene al día, porque Dios lo hace fielmente a través de la mamá, a través del papá. Entonces nosotros tenemos que dejar de meterle el razonamiento a lo que Dios nos ha prometido, porque lo que Dios nos ha prometido no se entiende porque es sobrenatural. No se entiende porque es fuera de lo normal. Y con razonamiento nunca lo vamos a creer. Nunca lo vamos a creer. ¿Cómo se va a abrir el mar en 2? ¿Cómo va a resucitar a alguien que está descompuesto de 4 días? ¿Por qué va a ser ahora sana una mujer que tiene 12 años enferma si ya gastó todo en médicos? Cuando Dios obra en tu vida y en la mía, no es por razonamiento, es por su poder, es por su voluntad, es por su promesa. Lo importante es que, como dijo Simeón, conforme a tu palabra,
Lo que yo esperaba era lo que tú me habías prometido, no pajaritos preñados que me vendieron por allí. Lo que tú, Dios, me habías dicho era lo que yo esperaba. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El profeta de Dios habla lo bueno y también habla lo difícil, lo triste y lo malo. Ahí estaba ese siervo siendo usado por Dios y estaba exaltando a Dios primero porque delante de sus ojos tenían la salvación de Israel y de la tierra entera. Pero le dijo Dios a través de Simeón a María: una espada va a traspasar tu misma alma. Y yo entiendo esta profecía cumplida cuando ella sabe que es difícil, una madre, ver a su hijo. Nosotros vemos que nuestro hijo se cae y le duele algo y no hayamos qué hacer y movemos cielo y tierra para que se le quite el dolor y para que en la caída no haya gravedad. Pero ella vio a su hijo en todo lo que le hicieron. Ella vio a su hijo desangrándose en la cruz y fue la única que con un solo discípulo, Juan, se quedó allí viéndolo hasta que expiró y entregó el Espíritu. Y allí yo entiendo esa profecía cumplida. Una misma espada traspasará tu alma. El dolor de aquella madre viendo a su hijo entregándose por muchos que lo estaban era maldiciendo, y él lo estaba haciendo. Así que el profeta se alegró por lo bueno, pero también tuvo que hablarle de lo malo que pasaría, de lo difícil que pasaría. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella también lo esperaba. Ella también meditaba en la ley y en los profetas. Ella también esperaba que el Mesías nacería. Y esta mujer tenía aproximadamente 104 años. Dice que había vivido 7 años cuando dejó la virginidad. Vamos a suponer que se metiera a vivir con su esposo de unos 15 años. Más 7 son 22. Enviudó de 22 años y se quedó así. Hacía 84 años que había enviudado. Si le sumamos 84 a 22, ¿cuánto da? 106. Por allá tenía la viejita. Y allí estaba firme, ayunando y orando en el templo y diciendo: aquí está el Mesías que esperábamos, nació. Se lo empezó a decir a mucha gente. Entonces, pasaron años, décadas, siglos y miles de años inclusive, para que la promesa de que un Mesías nacería llegara. Todo ese tiempo pasó. Y la generación de este hombre Simeón y de esta mujer Ana fue la generación que Dios determinó que verían sus ojos nacer ese Mesías. Y entre otros que conocemos en los evangelios, estaban allí en la escena alrededor de todo lo que ocurría día tras día. Pero mientras se esperaba, mientras Simeón había recibido una promesa de que él lo vería, Dios estaba trabajando, preparando las cosas. José y María eran 2 jóvenes que se habían enamorado. Dios estaba en ese enamoramiento. Él era temeroso de Dios y María también. Dios estaba en ese temor de Dios que ellos tenían. Hombre y mujer ejemplares,
Porque hay ejemplos inéditos. Por ejemplo, les puedo citar este. Si ustedes leen en Mateo, dice que cuando el ángel le habló a José y le dijo que no tuviera miedo de recibir a María, porque lo que crecía en su vientre era de Dios. En pocas palabras, José, es como si le estuviese diciendo: José, no tengas miedo. El hecho de que tú no te hayas acostado con ella porque aún están desposados, es decir, son novios, no se han casado, y que vas a ver que está embarazada, no es que María te fue infiel, no es que María te traicionó, no es eso. Es que Dios ha engendrado una criatura en su vientre. Pero tuvo que hablarle un ángel a José para darle paz, para prepararlo para eso. Pero dice la Biblia que José era un hombre justo y no quería infamarla. Esto es, no quería que María agarrara mala fama en el pueblo y le vieran crecer la barriga sin estar viviendo con él. José la recibió como esposa. Se casó con ella para protegerla. Y la Biblia dice que se fueron a vivir juntos. Pero hay un detalle muy hermoso. Dice así: pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito hijo, Jesús. No dice que no tuvieron relación sexual, dice que no tuvieron relación sexual mientras estuvo embarazada de Jesús. Todo ese tiempo vivieron bajo el mismo techo, en la misma cama, porque tenían que dar testimonio al pueblo de que eran esposos para poder Dios y José proteger a María, de que no la fueran a apedrear como adúltera. Ellos vivían en la misma cama, vivían bajo el mismo techo, pero ambos se guardaban. Y ojo, José y María se gustaban. José y María estaban enamorados, por eso estaban desposados. A José como hombre le provocaba a María, y a María como mujer le provocaba a José. Pero por encima de eso estaba en sus corazones el temor a Dios. Y el temor y el respeto a Dios los llevó a guardarse 9 meses viviendo juntos sin tener relación sexual. Cuando la Reina Valera dice no la conoció, en el original griego lo que quiere decir es no tuvieron intimidad sexual hasta que dio a luz a Jesús. Claramente dice hasta que dio a luz a Jesús. Luego de Jesús ellos son una pareja normal, e incluso están los nombres de los hijos que engendraron juntos. Los hermanos de Jesús que no creyeron mientras él desarrolló su ministerio en su propio hermano, no creyeron, lo rechazaron. Pero luego que vieron que su hermano murió y resucitó como predicaba, al menos 2 de ellos creyeron y aparecen en el libro de los Hechos. Uno de ellos hecho apóstoles, predicando la palabra del Señor. Pero tuvieron que ver la gran señal de la muerte y de la resurrección. Ese es otro tema, pero estoy relatando un poco lo que estaba pasando allí con José y María y Jesús. El Señor estaba preparando todo. Aquellos 2 jóvenes que se enamoraran, que fueran temerosos de Dios, tenían que tener las características para que la promesa de Dios se cumpliera y se diera. Tenía que ser en Belén de Judea. Y según el Evangelio de Lucas, en esos días José y María estaban en Nazaret. Y había días de empadronamiento, y entonces tuvieron que bajar a Jerusalén, a Belén, por causa del empadronamiento, ya que no saben qué pasó. Que cuando bajaron por el empadronamiento, le vinieron los dolores de parto a María. ¿En dónde? En Belén. ¿Por qué no le dieron en Nazaret, David? Porque la profecía decía, y la promesa de Dios decía, que una virgen concebiría y daría a luz en Belén, en Judea, claramente. Así que Dios, cuando tú no lo sabes, cuando tú y yo no lo pensamos y no lo creemos, lo que está pasando a tu alrededor es lo que Dios está haciendo para preparar que tu promesa llegue, que tu bendición llegue. Ahí le dieron los dolores, por eso no tuvo donde parir y parió en un corral de animales. Y bueno, ya ustedes saben lo demás. Vamos a seguir. José. Antes de hablar de José, termino diciendo que este hombre, Simeón, alcanzó a ver una promesa que Dios le había hecho estando ya
anciano, muy anciano, así que él esperó, tuvo firmeza, no fluctuó su fe, mantuvo su profesión y su esperanza en aquel que le había hablado. José. Nosotros notamos, si tú lo estudias desde este punto de vista, si no lo estudias desde este punto de vista, simplemente leerás su historia. Pero fíjate esto, y yo te invito a que lo medites en tu casa porque es hermoso. José tenía 17 años, dice la Biblia en Génesis 37, y cuidaba unas ovejas de su padre. Entre sus hermanos, él se destaca porque era un muchacho respetuoso, temeroso de Dios y andaba en buen testimonio y santidad, cosa que sus hermanos no tenían. Sus hermanos tenían mala fama, se portaban mal, daban mal testimonio. Dios le da un sueño a José, le da 2 sueños a José. Los 2 sueños hablan lo mismo, que lo iba a llevar a un lugar donde él iba a estar como líder principal y que sus hermanos y su madre y su padre estarían bajo su cuidado, inclinados a él. Los hermanos de José le odiaban porque José era santo y ellos no, y como ellos se tapaban entre uno y otro las cosas, no le decían a su papá con sinceridad lo que hacían. Entonces Jacob se apoyaba en José, que no era mentiroso, y le preguntaba: ¿qué hacen tus hermanos? Y José les decía. Entonces esos muchachos odiaban a José. Pero cuando él sueña y les cuenta el sueño, entonces se les alimentó el odio. La palabra dice que allí ellos empezaron a procurar matarle. Lo primero que hacen en su plan de matarlo, ellos dicen: vamos a matarlo, o sea, lo iban a matar con sus propias manos. Y Rubén, uno de los hermanos, dice: ¿para qué vamos a manchar de manos nuestra sangre? ¿Cómo lo vamos a matar? Vamos a tirarlo en una cisterna. Dice la Biblia, porque Rubén pensaba: a lo mejor tirándolo en la cisterna se salva. Porque él veía que sus hermanos estaban decididos, lo iban a matar con sus propias manos. Entonces, no lo matan, lo tiran a la cisterna. Y dice la Biblia, pero la cisterna estaba vacía. Las 2 primeras cosas. Entre los hermanos de José hay uno, entre todos hay uno que se siente conmovido de que lo maten. Dios había preparado eso para que a José no lo mataran. Los persuade y lo tiren a la cisterna, pero Dios había trabajado. Nadie se había dado cuenta, ni tú, ni yo, ni José, ni sus hermanos. Nadie se había dado cuenta que Dios había trabajado en que la cisterna estuviese seca para esa hora. ¿Cuántos lo ven? Eso no es casualidad. Ellos calcularon que ahí había agua y lo tiraron para que al cansarse de nadar se ahogara. Pero Dios había trabajado, número 1, con Rubén en su corazón. Número 2, secando la cisterna. Ellos saben, Rubén y Judá, que fueron los que intercedieron, que al verlo con vida iban a intentar otra cosa. Entonces ven venir una compañía de ismaelitas y Judá los persuade de que se lo vendan. Vamos a vendérselo y que se lo lleven de esclavo, y ya no sabemos más de él. Pero detrás de eso estaba proteger su vida. Rubén y Judá hicieron esto para proteger su vida. Entonces sacan a Rubén del pozo y se lo venden a los ismaelitas. ¿A que no saben para dónde lo llevaron los ismaelitas? Lo llevaron para Egipto, allá donde estaba Potifar, oficial de Faraón, y lo pusieron en sus manos como esclavo. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José y Potifar vio eso, que Dios lo bendecía y lo prosperaba en todo. Entonces yo sigo viendo una secuencia de trabajo de Dios tras bastidores. Cuando está el proceso de que él está sobreviviendo en la cisterna seca y que los hermanos pueden determinar: vamos a matarlo porque quedó vivo, él trabaja enviando unos ismaelitas que lo compren. Y esos ismaelitas que lo compran y se lo llevan y se lo entregan a Potifar, oficial de Faraón.
comienza Dios a mostrarle la gracia a Potifar en José, y Potifar lo pone sobre toda su casa. Comienza el diablo a ministrar a la mujer de Potifar para que haga caer a José. Pero ¿qué hizo José? Ya dije que era un joven temeroso de Dios. Ya dije que era un joven santo y que tenía buen testimonio. Ahí lo volvió a demostrar. Antes de caer en fornicación y adulterio con una mujer que no le pertenecía, prefirió salir corriendo. Y las ropas quedaron en las manos de la mujer y lo metieron a la cárcel. Pero ¿qué no sabes que había preparado Dios para la cárcel? Un copero y un panadero que conocían a Faraón. Y qué casualidad, y yo lo digo con ironía entre comillas, que cayeron presos juntos con José. La gracia de Dios estaba con José, y la Biblia dice que el director de la cárcel no se preocupaba nada. Le entregó a José al preso José. Al preso José le entregó con los ojos cerrados la administración de la cárcel. José, estando preso, administraba la cárcel. Pero junto con el preso habían un copero y un panadero que soñaron y no lo entendían. ¿Será esto casualidad? Dios estaba trabajando siempre. Mientras José veía luchas, Dios estaba preparando todo. Mientras tú y yo vemos luchas, Dios sigue preparando todo para el gran día. El copero y el panadero le dicen: tenemos este sueño y tal. Y José dice: de Dios es interpretar los sueños. Es esto y esto. Y tal cual como Dios le habló a través de José, tal cual esos hombres vieron que se cumplió. ¿A qué no saben qué pasó después? Tuvo un sueño Faraón. Qué casualidad, vuelvo a decir. Tuvo un sueño Faraón y nadie se lo podía descifrar. Ni los adivinos, nadie se lo podía desfrizar. Pero llega a oídos del copero y el panadero. Y ellos le dicen: allá hay un hebreo. Allá hay un hombre que por Dios revela los sueños. Y Faraón no tuvo de otra. Tuvo que mandar a buscar a José y traerlo. Y José oyó el sueño. Y José le dijo: es esto y es esto. Las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez. Al poco tiempo, José era el gobernador en Egipto, máxima autoridad por debajo de Faraón. Si ustedes notan la secuencia de cada detalle, encontrarán a un Dios fiel, que cuando creemos que nada está pasando y se nos está yendo la vida en la cárcel, o se nos está yendo la vida en la cisterna, o se nos está yendo la vida peleando y bregando con la injusticia de nuestros hermanos, o se nos está yendo la vida sirviendo en la casa de Potifar, limpiándole y acomodándole las cosas a él. Cuando creemos que nada está pasando, Dios lo está haciendo todo con eso, con esa cárcel, con esa cisterna, con esa brega tuya con tus hermanos, con esa limpieza que hoy tienes que hacer y ese trabajo en que te tienes que desenvolver. Dios lo está haciendo todo con eso para llevarte al punto donde te lo había prometido. Esos son los días de espera de aquellos que creen en el Señor. ¿Cuántos lo creen? Por eso Romanos 8:28 dice: porque a los que aman a Dios, todas las cosas, el odio de sus hermanos, la cisterna, los ismaelitas, Potifar, la mujer de Potifar adúltera, el copero y el panadero, Faraón, todas las cosas nos ayudarán a bien. Dáselo a Él se lo merece. A Dios la gloria. Tuya solamente es la gloria, Padre. Por eso escribí: en esos días de espera hay propósito. En la espera nuestro Dios está siempre trabajando y realizando cosas que tienen que ocurrir primero para cumplir luego sus promesas en nuestras vidas.
hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día y lo vamos a escuchar según la palabra y lo vamos a esperar según Dios. Pero si hoy no fuera el día, mañana seguiré creyendo. Y si este año, que no es lo que quiero, yo quiero que Dios me responda pronto, pero si este año no fuera, el año que viene seguiré creyendo. Pero hoy puede ser el día, primero de su venida, ¿sí o no? En cualquier momento, las señales están en firme y fiel cumplimiento. En cualquier momento nosotros podemos escuchar que la trompeta suena y ver a nuestro Rey en las nubes. Ojalá su misericordia y gracia nos sostenga de tal manera como dice su palabra, que nos guardará irreprensibles en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque en cualquier momento la trompeta puede sonar y tú y yo cada vez que nos despertamos, cada día tenemos que estar conscientes de eso. Orar a Dios creyendo que hoy puede ser el día, primero para su venida, porque eso te dará la identidad de hijo, te dará la identidad de dónde viniste y a dónde vas. Y esa identidad te manejará y te sabrás de desenvolver en la tierra como un hijo y una hija de Dios de buen testimonio. La Biblia dice que el que tiene esa esperanza en Él, de irse con Él, se santifica, se prepara. Y también hoy puede ser el día de su respuesta y su milagro para tu vida. Marcos 13. Marcos 13, 33. Mirad, velad y orad. Yo quiero que ustedes se detengan y miren esas tres palabras. ¿Cuál es la primera que dice? ¿Qué significará? Está atento, está atenta a lo que está pasando. Luego de mirar, dice velad. ¿Qué es velar? Es esperar. Esperar como si viene. Quitar el adormecimiento. Y dice, y orad. ¿Ok? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Abraham y Sara les llegó la promesa siendo ya viejos. A Ana, la esposa del Cana, la mamá de Samuel, después de ver a otras concubinas de su esposo tener hijos y crecer, fue que vino la promesa de sus hijos. A la mujer del flujo de sangre no fue al primer año de la enfermedad. El milagro de Dios llegó a los 12 años de su enfermedad, cuando ya había gastado todo cuanto tenía intentándolo. El ciego de nacimiento era ya un hombre. No fue niño que le solventaron el problema, ni fue adolescente, era ya un hombre. Yo no sé qué edad tenía, pero la Biblia dice, había un hombre ciego de nacimiento, era un hombre hecho y derecho. Pero Jesús hizo el milagro, el tiempo de Dios llegó para él y Jesús le regresó, le dio la vista. El paralítico que anoche Dios nos hablaba a través del pastor José, la Biblia dice que tenía 38 años paralítico. 38 años. ¿Sabe lo que es contar los días durante un mes esperando algo? ¿Sabe lo que es contar los días durante un año esperando algo? Piensa en cosas que tú has esperado. Y tú dices, ¿cuándo llegará el día? ¿Cuándo será el día? Y pareciera que mientras más esperamos, como estamos contando los días, hermano, se hiciera más largo, ¿no? Bueno, esta persona tuvo 38 años esperando. Pero cuando el tiempo de Dios llegó, las imposibilidades que ahí habían no detuvieron. El que tenía menos posibilidades, precisamente ese, fue el que recibió el milagro de la mano de Jesús.
el paralítico. Le llegó su día, le llegó el milagro. Pero a todos les llegó el día de ver la respuesta. En cualquier momento puede ser la respuesta tuya y la respuesta mía. Amén. Vamos a ver cómo dice Lucas capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y ¿qué? ¿Qué será desmayar? Vamos a poner algunos ejemplos. A nosotros que nos gusta el campo, a veces allá para salir de la parcela teníamos que atravesar el río con la camioneta. Inmediatamente había una pendiente bien empinada así. Teníamos que poner la camioneta o el carro que fuera en primera y darle cuchara y no lo dejéis desmayar. Si le soltáis la cuchara y lo dejáis desmayar, te vais para atrás. Y si se va para atrás, se puede hasta volcar. ¿Qué no es desmayar? Es para adelante y para atrás, ni para coger impulso. ¿Cuántos lo ven? Es para arriba, es para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, hasta que llegues arriba. No podéis parar hasta llegar arriba, porque si desmayáis antes de llegar arriba, entras en riesgo. Así que no desmayar. Está bien que en un momento te sientas triste. Jesús también estuvo triste. Está bien que en algún momento te falten fuerzas. Pero que nunca le permitas a tu corazón o a tus emociones pasar por encima de tu espíritu, que Dios te ha dado renacido por su Espíritu Santo. Y aunque no hayan fuerza y aunque estés triste, puedas decirle, como le dijo el salmista David a su ser: emociones mías, alaben a Jehová. Porque si yo no creyese que veré su bondad en esta tierra de los vivientes, hubiera desmayado, pero yo sigo creyendo en su promesa, que su promesa me alcanzará. Si ustedes notan, el Espíritu de Dios dijo a través del salmista: si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, hubiera desmayado. Entonces es una retroalimentación. ¿Qué me alimenta cuando no tengo fuerza para no desmayar? Estar seguro que lo que Él me ha prometido lo voy a ver. Y por lo tanto voy a seguir adelante, me voy a seguir esforzando, voy a seguir orando y voy a seguir haciéndolo conforme a la voluntad de Dios, porque en su tiempo llegará. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Quizás tú digas: bueno, porque si mis jefes, donde yo trabajo y presto mis servicios, fueran temerosos de Dios y Dios los dirigiera, quizás pudiera pasar algo. Bueno, porque si donde tengo este problema fulano y sutano estuvieran llenos del Espíritu de Dios y Dios les ministrara, puede pasar algo. Hermano, yo te quiero decir lo que Dios nos está enseñando. No existe ni nada, ni absolutamente nadie. Cuando yo digo nadie, es nadie. Cristianos, no cristianos. Hombres justos, hombres impíos. Incluso hombres satánicos.
cuando Dios determina hacer algo, nada ni nadie lo pueden detener. Simplemente Dios lo hará. No ha llegado porque es este gobierno, porque es justo, porque no es injusto, porque el jefe mío es así, no se trata de eso. Dios es soberano, Dios está en control. Cuando Dios determina hacer algo, simplemente Él lo hará. ¿A quién Dios usó para traerle comida a Elías metido en la cueva? Pues no encontró hombres, porque era en un monte. Entonces, ¿a quién usó? A unos cuervos. Y yo alabo a Dios, porque Dios nos las pone más difícil para que entendamos que para Él no hay nada imposible. Dios pudo utilizar algunas fieras que cogieran por allá carne y se vinieran a comérselas ahí, después se espantaran y dejaran la carne ahí. Dios pudo utilizar palomas, pero Dios utilizó uno de los géneros de aves de rapiña, que se comen la carne hasta podrida. Y esos fueron los que Dios determinó utilizar para traerlo el alimento a Elías. ¿Ve? Entonces, hermano, no limitemos a Dios con nuestro razonamiento. Esperemos cada día que Dios en cualquier momento lo va a hacer. Y ahí Jesús dice: mira lo que dijo el juez injusto. No le temo a Dios, no tengo respeto a nadie, pero yo le voy a responder a esta mujer. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y quiero terminar resaltando dos palabras de actitud en este verso 8. Primero, Jesús dice: os digo que Dios pronto les hará justicia. ¿Sabías tú que tus oraciones hechas a Dios, si Dios no las respondiese, se convertiría en un Dios injusto? Te voy a explicar por qué. Jesucristo dijo: pedid y se os dará, llamad y se abrirá, buscad y hallaréis. Y Él sigue diciendo: porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que llama, se le abre, y todo aquel que busca, encuentra. ¿Okay? También Él dice: si vosotros pedís a vuestro Padre algo en mi nombre, lo haré, para que el nombre sea glorificado. Lo haré. Entonces, Dios siempre va a responder las oraciones, aunque no siempre la respuesta sea así. ¿Oíste? A veces la respuesta de no puede ser, la respuesta de Dios puede ser no. Ejemplo: Jesús en la angustia en Getsemaní, porque ya viene el sacrificio y la cruz, por primera vez y única vez ora al Padre que considere en su soberanía si era posible eliminar la parte del sufrimiento de Él. Padre, si te es posible, para ti todas las cosas son posibles. Si te es posible, pasa de mí esta copa. Copa significa esta ira que voy a recibir. Pásala de mí sin que yo la sufra. Pero por encima de todo, Padre, hágase tu voluntad. En nuestras oraciones tiene que haber la conciencia de lo siguiente: anhelamos algo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, mucho mejor que la nuestra. Y a veces le estamos pidiendo a Dios cosas que nosotros creemos que están bien, pero no están bien, no nos van a hacer bien para nosotros mismos. Y quizás Dios, como a Jesús, tenga que decir que no. Pero ese no significa gloria más adelante. Yo no sé cuántos lo entienden. Ese no significó que Jesús perseverara, y esa perseverancia significó que tú y yo fuéramos perdonados, y ese perdón significó que hoy tenemos salvación eterna y la bendición de Dios sobre nuestras vidas, su favor sobre nuestras vidas. Dios siempre va a responder, y Jesús aquí en esta parábola vuelve a decir: pronto Él les hará justicia. Oído,
Y debes creerlo, porque es Jesús quien nos habla en la palabra. Para Dios responder tu oración es justicia. Dios lo está diciendo, Jesucristo está diciendo, para Dios responder tu oración es justicia. Pero tengo que ser claro, ojalá que tus oraciones de hoy todas sean en la voluntad de Dios, porque ¿sabes qué va a pasar cuando Dios responda? Sí, y Dios lo va a hacer. Pero si en algún momento Dios te dice no, ámalo, abrázalo y adóralo, porque te garantizo que si te dijo que no, era porque no te convenía, era porque te iba a traer maldición, era porque te iba a traer derrota y perdición. Y quizás Él tenga que por un momento en algo decirte que no. Pero no seamos malcriados, no hagamos pataletas de cristianos inmaduros. Es que Dios no me responde. ¿Hasta cuándo voy a esperar? No, vamos a decirle: Señor, el sabio y perfecto eres tú, yo no. Hasta que tú quieras esperamos. Dame la fuerza, Señor. Pero ayúdame, levántame de aquí porque lo necesito. Necesito de tu favor y tu ayuda. Y como dice esta palabra, Jesús hablándola, yo tengo confianza en mi corazón de que cada respuesta que haya orado en la voluntad de Dios, el Señor me la va a responder. Daniel, no temas. Aunque hayan pasado 21 días, desde el primer día que te dispusiste a orar, te he oído. ¿Cuántos se acuerdan? No temas, Daniel, que tu oración ha venido al cielo y también la respuesta ha bajado. Hay tropiezos para la respuesta, Daniel, pero espera, porque la respuesta va de camino. Iglesia de Jesucristo, si lo que le pediste al Padre es la voluntad de Él, la respuesta viene de camino. Dios está trabajando, preparando todo para que ese día llegue, para que ese día se dé. A Dios la gloria. Y la otra afirmación de ese versículo es con el que termina Jesús. Él está hablando de un asunto de respuestas terrenales, de situaciones terrenales. Y Él lo compara con lo que comencé hablando la enseñanza, la bienaventuranza más grande, la eterna. Y termina Él diciendo: pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea, esto significa que si yo no logro creer que Dios me puede sacar de un aprieto bajo su voluntad, es muy probable que sinceramente tampoco pueda creer que Jesús me levantará para su reino eterno. Pero si yo logro creer que Jesús murió y resucitó, y Él tiene la redención perfecta para levantarme al reino de los cielos, y yo lo creo, entonces también creeré algo más pequeño, que es que me provea, o que me sane de una enfermedad, o que me libre de un problema. ¿Cuántos lo ven? Pero siempre ustedes van a ver que Dios hace las dos cosas. Y yo lo he entendido en mi vida cristiana de la siguiente manera: este camino de luchas es la universidad de pruebas, de exámenes que Dios está haciendo para irnos llevando a probar, al punto de que cuando la trompeta suene, también para allá estemos aprobados. Yo no sé cuántos lo ven y lo entienden. Pero allí Jesús, haciendo referencia a respuestas terrenales, termina diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente teniendo este don de Dios en su vida, ejercitando este don de Dios en su vida? Y yo sé que todos lo hemos leído, pero vamos allá un momento. Hebreos capítulo 11 y verso 1. Y nos preparamos los adoradores. También nos vamos preparando los maestros y los niños, poquito a poco. Estamos en la conclusión. Y dice, ¿qué es lo que Jesús dice? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza. ¿Qué es certeza?
Sinónimos de certeza. Seguridad. O sea, la fe es la seguridad de lo que se espera. Es algo que se espera, obviamente. Si se espera, no ha llegado. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas cosas están en oración de tu vida delante del Padre que no han llegado? Llévalas ahora a memoria. Aún así, la salvación al reino eterno no ha llegado. Pero será que la fe está haciendo ese ejercicio en nuestro corazón día a día y lo estamos esperando. Dice la convicción, sinónimos de convicción. A ver, sinónimos de convicción. Convicción es tener convencimiento pleno, firme, sin fluctuar de lo que estoy esperando. Porque Dios me lo ha prometido. Y como Dios me lo ha prometido, no hay nada que me haga mover. Pero ¿sabe qué pasa? Que a diario el enemigo te va a enviar emisarios. Ellos no lo saben, ellos son inconscientes, ellos no son malos. Son el enemigo, la influencia del enemigo va a poner emisarios que sin darse cuenta te ministren y te hablen de que ya no esperes más. Esto se lo llevó quien lo trajo. ¿Y quién lo trajo? Pues, si lo trajo el Señor y se lo llevó el Señor, está bien. Pero la gente dice, esto se lo llevó quien lo trajo, sin saber de quién está hablando. No esperes más. Vas a seguir en eso. Vas a seguir perseverando. Siempre diciendo, cuando yo estaba niño, oía decir que Cristo venía. Y tengo 70 años y todavía están diciendo que Cristo viene. Hermano, y hace 2000 años los apóstoles se saludaban diciendo Maranata. ¿Y sabe qué significa Maranata? Cristo viene. Hace 2000 años lo estaban esperando. Y te voy a decir algo. No lo sé, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero es muy probable que nosotros seamos la generación que veamos venir a nuestro Señor Salvador en las nubes. Es muy probable. A Él la gloria, a Él la gloria. Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el honor. Pero vamos a ejercitarnos. Y cuando nos lleguen esas influencias a desconvencernos de los que estamos convencidos, acordémonos de cómo Jesús protegió la fe de Jairo. Señor, ven a orar por mi hija, que mi hija está mal. Y yo iré y le sanaré, le dice el Señor. Y cuando están en eso, vienen otros mensajeros y dicen, Jairo, deja quieto al maestro, ya no hay nada que hacer. Tu hija se murió. Pero Jesús inmediatamente, si tú buscas la escritura, me enternece y me enamora la manera del detalle de Jesús, de estar entre una multitud rodeado y estar pendientes de la fe del hombre, para poder Él hacer el milagro, porque Él lo quería ver con ese gozo. Y cuando Él oye que le dicen, no le digas más nada al maestro, ya murió, Jesús le dice a Jairo, solamente cree, Jairo. Solamente cree, Jairo. En pocas palabras, no les prestes atención. No dejes perder la fe que traías cuando me viniste a buscar. Mantente creyendo que me viniste a buscar y yo voy a hacer algo. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo eso. Solamente cree, Jairo. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Fue para allá y levantó a la hija de Jairo. Entonces la fe es la certeza, es la seguridad de lo que estoy esperando. Cuando el hijo y la hija de Dios está esperando, no dice, yo hoy no soy feliz, pero mañana voy a ser feliz porque yo lo estoy esperando. Cuando el hijo de Dios ya entiende que su vida está en las manos de Dios, descansa. Ana subió ese año con el Cana al templo angustiada, pero cuando oró a Dios y derramó su alma de esa manera como no lo había hecho las otras veces, el Señor le escuchó y le dio una respuesta. Tu petición te sea concedida a través del sacerdote Elí. Y la Biblia dice que enseguida a Ana se le quitó la amargura, que ya no estuvo más triste y que bajó de allí y comió.
Ella no comió y se le quitó la tristeza después que vio el embarazo. Antes, porque ya en su corazón había creído que Dios le había escuchado. Cuando el hijo y la hija de Dios creen que Dios le ha escuchado y está en control, no esperan la felicidad para mañana. Tenemos la felicidad hoy aquí. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Repito, si tenemos a Cristo en nuestros corazones, lo tenemos todo. Bendito sea Dios. Hoy y cada mañana oraré y saldré como si fuera el día que me alcanzará su respuesta. Sin razonar, sino confiando como un niño en que Él siempre lo hará. Esta enseñanza, esta palabra que Dios te trae, es una continuación de la que el Señor te trajo anoche. Nos trajo anoche. Si tú lo notas, Dios hablaba a través del pastor José y decía, por las experiencias que ha tenido, no saques la cuenta y limite el milagro que Dios va a hacer. Porque Simón tenía experiencia de pescador y que esa hora no iba a pescar nada, pero cuando Dios habla, tú dices como un niño, he hecho a un lado la experiencia. He hecho a un lado mis intentos pasados. He hecho a un lado los esfuerzos sin éxito en el pasado. Y voy otra vez porque lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. Porque es Él el que lo va a hacer, no soy yo. No son mis posibilidades, es Él. Entonces, hermano, levántate espiritualmente hablando. Levántate emocionalmente hablando. Estamos en el tiempo de Dios maravilloso. Creo con firmeza que hoy, mañana, pasado, puede ser tu día y puede ser mi día. El tiempo lo tiene Dios en sus manos. Y el tiempo de Dios es perfecto. Eclesiastés capítulo 3 y verso 1. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere. ¿Cuántas cosas quieres? ¿Cuántas cosas quiero? Siempre y cuando sean para glorificar a Dios. Dice, todo lo que se quiere tiene su hora. ¿Ok? Tiene su hora. Entonces, cumplidos los días del propósito, llegará la hora donde el Mesías nace, donde la mujer del flujo se le detiene el flujo, donde el paralítico se levanta, donde el ciego ve, donde el matrimonio dañado es restaurado, donde la deuda es cancelada por Dios y pagada, donde la provisión llega y alcanza, donde la enfermedad se va y los síntomas y nos sorprende la salud, donde se va la tristeza y llega el gozo y la alegría y se cumple su palabra que cambiará nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo. Por la noche y por un momento será la tristeza, pero a la mañana volverá la alegría. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra nos alienta a seguir creyendo, a seguir confiando, a seguir orando, a seguir perseverando y caminando contigo, Dios, porque vale la pena confiar en ti, vale la pena esperar en ti, mi Dios. Te doy gracias por darnos palabra que nos alimente la fe y la confianza en ti, que nos ayude a seguir adelante. Y te pido en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos. Estamos predicando tu palabra, la que nos ministraste. Ayúdanos mientras la predicamos, con señales, con prodigios, con milagros que alcancen a tus hijos, que alcancen mi casa, Padre, que demuestren, Señor, que estás en medio nuestro. Tu palabra dice que cuando ascendiste al cielo, allá en Marcos 16, ellos salieron y predicaron como hoy lo estamos haciendo nosotros. Y dice, ayudándoles el Señor con las señales que seguían la palabra. Padre, yo sé que eres el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Yo te pido que ayudes mientras predicamos tu palabra con las señales tuyas. Solo está en tus manos hacerla. Solo tú tienes el poder, la sabiduría, el tiempo perfecto, la voluntad perfecta. Solo es tuya, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, mi Rey, que cada promesa que tú hayas hecho sea
cumplida, la recibamos y te demos toda la gloria, la honra y el honor. Oro para que bendigas a este pueblo, Señor, y seas tú salvándolo de sus necesidades, incluyéndome, y seas tú proveyéndonos, Dios, y seas tú sanándonos, y seas tú alentándonos a seguir adelante hasta que veamos tu gloria. En el nombre de Jesucristo te damos a ti toda la honra y el honor. Amén y amén.